El sonido de la música retumbaba en mis oídos mientras avanzaba hacia el salón. Había sido una invitación inesperada, pero mi esposo, Javier, insistió en que fuera, en que conociera a sus amigos más cercanos. Al principio me resistí, pero al final cedí. No podía negarme a su insistencia, aunque, sinceramente, preferiría haberme quedado en casa. La rutina de nuestra vida juntos había comenzado a perder esa chispa que una vez tuvimos. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Suscríbete y activa la campanita para seguir disfrutando de esta y de muchas otras historias. La fiesta estaba llena de risas, copas de vino que chocaban entre sí y cuerpos que se movían al ritmo de la música. Javier me dejó para ir con sus amigos y, mientras tanto, decidí relajarme y disfrutar un poco. Fue entonces cuando lo vi. Andrés, alto, de porte elegante, con una sonrisa carismática que parecía iluminar toda la habitación. Me cautivó desde el primer momento. Estaba tan absorta mirándolo que casi ni me di cuenta de que él se acercaba. ¿Te gustaría bailar?, me preguntó con una sonrisa traviesa, y no pude negarme. El primer toque de sus manos en mi cintura hizo que todo a mi alrededor desapareciera. Me sentí atraída por él de una manera que nunca había experimentado antes. Mientras bailábamos, las miradas se hicieron más intensas. Su cuerpo cerca del mío me provocaba sensaciones que hacía tiempo no sentía. Javier no estaba cerca, y de alguna forma eso me permitió relajarme y disfrutar de la química que surgía entre Andrés y yo. Me alegra que hayas venido, susurró en mi oído, su aliento caliente haciendo que mi piel se erizara. Pareces una persona divertida. Lo soy, respondí con una sonrisa, disfrutando de la atención que me estaba prestando. La conversación siguió fluyendo mientras seguíamos bailando, y antes de darme cuenta, las horas pasaron volando. La noche continuó con risas, tragos y miradas cómplices entre él y yo. Había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar. Sentí una conexión que me arrastraba. Andrés tenía algo en su mirada, una intensidad que no me dejaba pensar con claridad. Y entonces, sin saber cómo, nos encontramos en una esquina apartada del salón, nuestros labios por fin chocando en un beso lleno de pasión. No era solo deseo lo que sentía, había algo más. La forma en que me tocaba, la forma en que su cuerpo se fundía con el mío, me hizo perderme por completo. Había olvidado mi nombre, el suyo y todo lo que me rodeaba. Solo existíamos él y yo en ese momento, sin importar que mi esposo estuviera a unos metros de distancia. La madrugada llegó, y con ella, una sensación extraña. Algo me decía que esa atracción no podía ser algo pasajero, que este encuentro cambiaría mi vida. Pero, al mismo tiempo, sentía la culpa acechando. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía haber hecho esto? Especialmente con el mejor amigo de mi esposo. Cuando la fiesta terminó, Andrés me ofreció acompañarme a casa. Lo miré, sabiendo que lo que había sucedido no debía haber ocurrido, pero con una necesidad inexplicable de seguir cerca de él. Pero justo antes de subir al coche, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió. «Es mi esposa», dijo, casi en un susurro, con una expresión extraña. Fue entonces cuando el mundo se detuvo. «No, ¿qué estás diciendo?», susurré, mi corazón acelerándose. Andrés me miró, sus ojos brillando con la misma intensidad que antes, pero ahora había algo en ellos que me desconcertaba. «Sé que esto parece un desastre, pero la verdad es que ella es tu hermana». El aire se me escapó de los pulmones. Mi mente comenzó a procesar la información, pero nada tenía sentido. Andrés, el hombre con el que había compartido un beso tan intenso, estaba casado con mi hermana. Todo se desmoronó frente a mí. No solo había cruzado una línea con el mejor amigo de mi esposo, sino que también había tocado un terreno mucho más peligroso. La confusión, el deseo y la culpa se mezclaban. Pero ahora sabía que esta historia no podía quedar ahí. Había mucho más por descubrir, mucho más por perder. ¿Qué iba a hacer ahora con esa verdad tan cruda? ¿Podría continuar ignorando la química que sentía por él? ¿O mi vida entera estaría en juego? La revelación me golpeó con tal fuerza que ni siquiera supe cómo reaccionar al principio. Andrés, el hombre que había besado, abrazado y deseado sin medida, estaba casado con mi hermana, alguien a quien no había visto en años. Pero, ¿cómo no lo supe? ¿Cómo no lo vi antes? La respuesta era sencilla. No lo conocía. Mi hermana, Clara, había dejado la ciudad hacía mucho tiempo para mudarse a otro país y había regresado hacía poco, lo que explicaba por qué no la había visto en tanto tiempo. Durante esos años, sus redes sociales fueron limitadas y jamás había mencionado a su esposo. Pero el hecho de que él fuera el mejor amigo de Javier complicaba aún más todo. Andrés, viendo mi confusión, intentó calmarme, pero lo único que sentía era una mezcla de ira y desorientación. «No sabías que era ella, ¿verdad?», me preguntó, con una expresión que reflejaba tanta culpa como la mía. Yo no quería que te enteraras así, pero ya no podía ocultarlo más. Dale like y continuamos. En ese momento, todo giraba a mi alrededor. Lo que había comenzado como una noche llena de pasión y deseo, se convirtió en un campo de minas. «¿Cómo pudiste?», le respondí, mi voz quebrándose, aunque mi cuerpo seguía queriéndolo.
¿Cómo pudiste no decirme que era su esposo? Lo siento, dijo, y su voz se tornó grave, como si él también estuviera luchando contra sus propios demonios. La verdad es que no tenía idea de que me enamoraría de ti. Nunca planeé que esto sucediera, pero ahora que lo sé, lo que siento por ti no es algo fácil de borrar. A pesar de la confusión, de la culpa y de la traición, no podía negar lo que sentía, no solo por la atracción que me había dominado desde el principio, sino también por la conexión que, de manera extraña, había nacido entre nosotros. Era algo que no podíamos ignorar, aunque quisiéramos. Fue entonces cuando recordé que justo esa mañana, Clara me había enviado un mensaje diciendo que quería verme. Había regresado a la ciudad después de tantos años, y mi corazón latió más rápido al darme cuenta de lo que esto implicaba. Ella, mi hermana, no sabía nada de lo que había sucedido esa noche. No sabía nada de Andrés, ni de su cercanía conmigo. No podía imaginarse que el hombre con el que había decidido casarse sería también el hombre con el que yo, su hermana, había compartido un beso tan apasionado. Clara me dijo que quería vernos, murmuré, sintiéndome aún más atrapada en este torbellino de emociones. No sabía que era él. No tenía idea de que él era tu esposo. Andrés me miró, su rostro reflejando lo que sentía también, una mezcla de deseo y desesperación. Yo tampoco sabía que te conocería así. Esta situación es muy difícil para los dos, pero no puedo negar lo que siento por ti. El silencio se hizo eterno entre nosotros, mientras procesábamos las palabras que acabábamos de decir. En ese momento, la pasión que había nacido entre nosotros parecía más fuerte que cualquier razón que pudiera hacerme retroceder. Ambos teníamos compromisos, él con mi hermana, yo con mi esposo, pero algo en nuestro interior nos decía que seguir en el camino correcto, el que la moral nos dictaba, era simplemente imposible. La atracción era más poderosa, más adictiva. El deseo por seguir juntos, a pesar de todo, se volvió incontrolable. Decidimos continuar viéndonos en secreto, sabiendo que nuestra relación estaba basada en una mentira, pero incapaces de detener lo que sentíamos el uno por el otro. Cada encuentro era como una chispa que prendía el fuego en nuestros corazones. Nos veíamos a escondidas, disfrutando de cada momento de pasión que no podíamos tener a la luz del día, pero que nos quemaba por dentro, como un veneno dulce del que no podíamos escapar. A pesar de la culpa que nos devoraba, no podíamos dejarlo ir. No podíamos renunciar a lo que habíamos encontrado en el otro, aunque ello significara vivir una mentira. Yo seguía siendo la esposa de Javier, él seguía siendo el esposo de mi hermana, pero en secreto, nuestros cuerpos seguían buscando el uno al otro, una y otra vez. La tensión era insoportable, pero también irresistible. Estábamos atrapados en algo que no sabíamos cómo iba a terminar, pero por alguna razón, sabíamos que no podíamos dar marcha atrás. Mientras todo se desmoronaba a nuestro alrededor, mientras nuestras vidas se llenaban de sombras, lo único que quedaba claro era que nuestras pasiones nos unían de una manera que nada podría deshacer. Y así, con el peligro acechando en cada rincón, continuamos nuestra relación en silencio, sabiendo que el día en que la verdad saliera a la luz, todo podría colapsar. A pesar de la culpa que nos carcomía, la verdad era innegable. Cada vez que nos encontrábamos, el mundo alrededor desaparecía. A veces, mientras me miraba a los ojos, sentía que había algo tan profundo en él, algo que ni mi hermana ni mi esposo podrían entender. Y aunque sabía que estábamos caminando sobre un terreno peligroso, no podía apartarme. Nadie, ni siquiera yo, podía controlar lo que pasaba entre nosotros. Había días en los que, al despertar, me sentía invadida por una sensación de vacío, pero cuando lo veía, todo cobraba sentido. La pasión, el deseo, la complicidad, todo era tan intenso que me resultaba imposible renunciar a ello. ¿Qué pasaría si alguien descubría la verdad? Lo pensaba a menudo, pero también pensaba que tal vez no importaba. La atracción no era solo física, sino emocional. Como si nuestras almas se hubieran unido sin importar los lazos que nos unieran con otros. Nos escondíamos, nos mentíamos a nosotros mismos, pero era imposible negar lo que sentíamos. No importaba que estuviéramos rompiendo corazones, ni que la verdad fuera tan amarga. No podíamos parar. A pesar de todo, decidimos seguir. La pasión seguía siendo nuestra verdad, y aunque sabíamos que nuestra relación era un secreto que podría destruirlo todo, estábamos dispuestos a arriesgarlo todo por vivir esos momentos robados de felicidad. Pero en el fondo, cada encuentro estaba impregnado con la certeza de que, tarde o temprano, la mentira saldría a la luz, y cuando eso sucediera, todo se derrumbaría. Aún así, mientras estuviéramos juntos, nada más importaba. Nuestra historia continuaba, al borde del precipicio, sin que ninguno de nosotros estuviera dispuesto a dar el paso atrás. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte, que pronto volvemos con más relatos.